este vídeo se va a separar en dos partes, una más positiva y otra más negativa. Y vamos a empezar por la parte negativa porque, como dijo una célebre literata llamada Shakira, primero la tormenta y luego el sol. A lo largo de estos días he visto muchos posts que dicen: nunca felicites a una mujer por el 8M porque no hay nada que celebrar. Pero desde mi humilde opinión sí que hay bastantes cosas que celebrar. Y estas cosas que hay que celebrar yo lo englobaría como el bare minimum. ¿Y por qué el bare minimum? Bueno, pues porque a lo largo de la historia, gracias al trabajo de muchísimas mujeres, a la lucha de muchísimas mujeres, hemos podido conquistar ciertos privilegios que antes estaban únicamente reservados para los hombres. Ese bare minimum es lo mínimo esperable para que haya una igualdad real. Y aplaudimos a esas mujeres, pero ahora vayamos a la actualidad. ¿Realmente hemos llegado a ese bare minimum? ¿A esa realidad de derechos entre hombres y mujeres? Bueno, yo lo pongo en duda. Y lo que me parece mentira es que algo tan de sentido común siga siendo objeto de debate. De hecho, espérate un par de semanas que aquí abajo en los comentarios se va a convertir esto en forocoches, porque al parecer por aquí hay diversos homínidos australopithecus que sin conocimiento de causa deciden increparme y juzgar por qué como mujer me tengo que sentir o no discriminada. Una discriminación que nunca han podido experimentar ellos y que por tanto no deberían poder juzgar tan a la ligera. No, Miguelito 100, nunca podrás saber lo que duele una regla y si verdaderamente es incapacitante o no, o sea, cállate la boca. Parece mentira que a día de hoy aún tengamos que justificar nuestra posición o el por qué hacemos uso de nuestro derecho de la libertad de expresión y manifestación. ¿Tú te crees, Miguelito 100, con foto de perfil de Messi, que si yo no tuviera nada por lo que manifestarme, estaría aquí, gastando semejante cantidad de energía para manifestarme o para sentarme y estar haciendo este vídeo? Si existiera una igualdad real, yo probablemente estaría estirada en el sofá viendo TikToks y no aquí grabando. Pero bueno, si aún hay gente que se atreve a cuestionar si esta desigualdad sigue siendo vigente o no, pues bueno, aquí van una metralleta de datos para ubicar un poco a las personas. Porque hay mucha gente que se piensa que la violencia de género, que el machismo se limita a cosas grandes, ¿no? Cosas que aparecen en las noticias como violaciones, agresiones sexuales, asesinatos, pero esta opresión que lamentablemente sentimos las mujeres es estructural y tiene muchísimas más vertientes. Por ejemplo, el concepto de rol de género. Bueno, pues las mujeres se nos ha atribuido una serie de responsabilidades por el mero hecho de ser mujer. Porque hay gente que se piensa, yo creo que genéticamente, por ser mujeres, tenemos más facilidades para cocinar, para cuidar de los niños, porque tenemos ese instinto maternal. Esto se traduce en noticias como que solo el 4% de los hombres se encargan de las tareas domésticas. Quiero pensar, eso sí, siendo optimista, que en mi generación esto gradualmente sucederá cada vez menos, pero la realidad es que si vamos a las estadísticas hoy en día, sigue sucediendo. Y que una mujer tenga que invertir semejante tiempo de su vida en estas labores, que por cierto no están remuneradas, hace que evidentemente su vida laboral pueda verse condicionada. Más que nada porque el día no tiene 72 horas. Esto igual explica también la existencia de un techo de cristal que hace que los altos cargos de las empresas estén copados por hombres. De hecho, según el Instituto Nacional de Estadística, tan solo el 6,1% de los altos dirigentes del IBEX 35 son mujeres. Lo cual choca con una realidad, y es que a día de hoy el porcentaje de mujeres con estudios superiores es mayor al de hombres con formaciones superiores. Y como estamos hablando antes de roles de género y esas responsabilidades que se nos han adjudicado por el mero hecho de ser mujeres, hay otras repercusiones también de este rol de género, y son las enormes presiones estéticas que tenemos las mujeres, y evidentemente estas presiones estéticas se han multiplicado exponencialmente por la aparición de las redes sociales. Esto parecerá una exageración, pero es tan fácil como ver el índice de chicas adolescentes, hablo de adolescentes, que a muy corta edad ya han desarrollado TCAs, es decir, problemas mentales en respecto a su relación con la comida y su cuerpo, dismorfia corporal, niñas que lo pasan realmente mal porque se piensa que en su cuerpo no está acorde a los estándares de belleza que se le impone desde el patio de la escuela, desde la publicidad, desde las redes sociales. Y bueno, más allá de todo esto están los abrumadores datos de violencia de género graves, agresiones sexuales, de violaciones o de muertes. Os dejo un gráfico actualizado año por año con todas las mujeres que han sido asesinadas por culpa de la violencia de género, y lo peor de todo es que si vamos a este año 2023, ojo, que estamos en marzo, de un total de 10 víctimas,
7 de ellas no habían hecho una denuncia. Porque por si fuera poco, además de todo este miedo que podemos tener las mujeres a sufrir violencia, ya sea por las calles, al salir de fiesta o en manos de nuestra propia pareja, es que encima no nos creen. Y esta falta de credibilidad hace que muchas mujeres por miedo no denuncien. Bueno, y estos son algunos de los datos, pero la realidad es que en el día a día de muchas mujeres existe una retahíla enorme de micromachismos que tenemos que aguantar y que tenemos que poner una sonrisa porque, bueno, son broma, no te lo tomes a pecho, no te hagas la víctima. Pero como os había dicho en este vídeo, hay una parte negativa, que es la que os he dicho, que es la cruda realidad de lo que pasa a día de hoy, que aunque muchos digan que el machismo ya no existe, que la violencia no tiene género, etc, existe una realidad. Y son algunos de los datos que os he traído, pero también existe otra. Bueno, cada vez estamos más cerca de llegar a ese bare minimum, ¿no? De con las aportaciones de muchísimas mujeres que han luchado por los derechos de todas las demás, pues estamos poco a poco conquistando esa igualdad. Y por eso hoy os quiero hablar de algunos referentes, algunas inspiraciones que yo he podido encontrar haciendo un poco de búsqueda de personas que han luchado por el feminismo y por nuestros derechos. Y la verdad, no querría venir con los típicos ejemplos manidos de Marie Curie, Virginia Woolf, Angela Davis. No, quiero venir con otros que creo que tienen más repercusiones en la actualidad. Pero muy raro, como si no tuviera repercusión en la actualidad que yo pudiera tener el derecho de divorciarme, no me refiero a eso, sino que podríamos decir que tienen un factor más contemporáneo y que creo que pueden ser nombres que nos suenen menos, pero que al mismo tiempo están aportando muchos granitos de arena por este bare minimum. Y como hablábamos antes del miedo que tienen muchas mujeres a denunciar, aunque esté el típico que te viene con el sermón de la denuncia falsa y como muchas mujeres... En fin, quiero hablaros de Tarana Burke, que nació en el 1974 y fue una de las ideadoras y principales impulsoras del movimiento Me Too. Gracias a la organización Girl Gender Equality, en la que ella misma es directora, se pudo crear un espacio en que las mujeres hablaban del acoso y de los comportamientos abusivos que habían podido estar experimentando a lo largo de su vida. Muchas veces, como hemos visto, muchos comportamientos nocivos para la mujer, muchas agresiones, se invisibilizan porque a veces no se denuncian. Y que se creara este foro para que tantísimas mujeres lo denunciaran en abierto, me parece que es más que una muestra de que algo está sucediendo. Y sobre todo, de que cada vez tenemos más valentía para alzar nuestra voz y decir que hay algo que nos parece injusto. Otra chica que me encanta por una aportación, por un concepto que yo utilizo mucho en mi día a día, Rebecca Solnit, nos trajo el concepto del mansplaining, es decir, cuando un hombre explica con cierta condescendencia a una mujer algo que probablemente ya sepa hacer o ya conozca. Esta mujer escribió un libro que se decía "Los hombres me explican cosas", y lo mejor de todo es que cuando lo publicó, cuando además acuñó el término de mansplaining, hubo tanta gente que empatizó con su teoría, tanta gente que dijo, sí, realmente esto está en mi cotidianidad, que el término fue fácilmente entendido por todas, porque todas, quieras o no, hemos experimentado esta situación de estar con un hombre que te está explicando algo que ya sabes, como si fueras una niña de 4 años. Marcela Lagarde, otro referente, esta mujer también acuñó otro término, que fue el término de la sororidad, es decir, si tú alguna vez has llevado una pancarta en una manifestación diciendo cosas como si nos tocan a una, nos tocan a todas, es decir, que creamos una especie de comunidad para sentirnos todas con ese soporte, como resguardadas, como comprendidas, pues todo esto pudo ser resumido y muy bien ejemplificado con el concepto de la sororidad. Nawal El-Saadawi, bueno, esto me ayuda a abrir un melón, y es que el feminismo tiene que ser consciente que dentro del movimiento hay estratos de personas más privilegiadas y menos privilegiadas. Evidentemente, una mujer blanca de Occidente tendrá muchos más privilegios que una persona negra que vive en una dictadura en la cual no se le permite ni votar ni tener voz para absolutamente nada. Entonces, Nawal El-Saadawi, con tan solo 6 años, se le practicó la mutilación genital femenina, lo cual me parece aberrante, que es básicamente que le destripan el clítoris a las mujeres para que no sientan placer. ¿Cómo se tiene que ser de hijo de para desearle tanto mal a una mujer como para encima privarle del hecho de poder tener placer en su vida? Me parece un acto tan miserable, tío. Entonces Nawal más adelante hizo muchísimo activismo hasta tal punto que la quisieron encerrar por oponerse al régimen. Y ella desde la cárcel escribió sus memorias en papel higiénico. Emma Watson, esta es más conocida, bueno, yo la amo. Emma Watson ha llevado a cabo varios proyectos para dar visibilidad a los derechos femeninos, como donar 1 millón de libras a un fondo contra el acoso sexual o fundando la iniciativa He for She, que tenía por objetivo involucrar el género masculino en la lucha por la igualdad.
Yo creo que esto es importante. Al final, si el feminismo busca la igualdad, es un movimiento del cual yo creo que tienen que ser partícipes el hombre y la mujer. Porque aunque esto nazca de nosotras, yo creo que es algo que sin la empatía y un ejercicio por parte de los hombres de comprensión de que esta situación se tiene que cambiar, es imposible que podamos llegar a esos mínimos. Que en el 8M hay manifestaciones tanto de mujeres como mixtas. O sea, yo lo que espero de cualquier hombre es que en algún momento de su vida pueda ir a una manifestación feminista, porque es algo en lo que también espero que se acabe involucrando. Y ya por último, quería hablaros de un ejemplo, un referente que a mí me tocó bastante la patatona mientras estaba haciendo esta investigación de posibles referentes así más contemporáneos, que no fueran tan clásicos, tan típicos. Me encontré con Roxane Gray, que de hecho hizo una TED Talk en la cual ella decía, se autoproclamaba como una mala feminista. I am failing as a woman, I am failing as a feminist. Y yo dije, hizo una especie de monólogo que tenía un toque irónico. Parecía que se estaba riendo, pero realmente tenía un trasfondo muy duro. Y es que el feminismo y todos sus ideales realmente dibujan un canon que es muy difícil. Si al final yo como mujer he recibido una serie de enseñanzas que me han construido dentro de este rol de género, han hecho que probablemente a mí como niña me gustara jugar con Barbies, me gustaba el color rosa, tenga cierta debilidad por las comedias románticas de Netflix, sí, me han construido así. Y aunque el feminismo nos dicta que tenemos que intentar romper con estos roles de género, tenemos que aprender que nosotras como feministas también tenemos que hacer un ejercicio de reflexión y de autocrítica. No tengo que juzgar a esa chica que le gusta el color rosa, no tengo que juzgar a esa chica que decide dejar su vida laboral para dedicarse a las labores del hogar. Lo que tengo que cuestionar es por qué el sistema convierte a esta chica en económicamente vulnerable, cuando realmente también está haciendo un trabajo. Y tengo que reflexionar también por qué esta mujer tiene más facilidad para dejar su trabajo por el hogar y por qué en cambio el hombre, si realiza esta acción, al parecer siente vergüenza, ¿no? Porque no es algo que a él le pertoque. As a feminist, I feel a lot of pressure. We have this tendency to put visible feminists on a pedestal. When they disappoint us, we gleefully knock them from the very pedestal we put them on. El feminismo muchas veces coloca en un pedestal a mujeres empoderadas que son capaces de tener una personalidad arrolladora con carisma, pero es que también se puede ser feminista siendo una persona más humilde, menos carismática, más introvertida, y no pasa nada. Porque luego esas mujeres que teníamos en un pedestal, como podría ser Shakira, de repente, en un momento de impulsividad, critica a la mujer con la que su exmarido le había sido infiel y ya le decimos que no está siendo sorora, que no está en el canon del feminismo, que está siendo esclava de una serie de pensamientos tóxicos que no son nada feministas. Bueno, pero es que una mujer también puede equivocarse y no ser perfecta y tener sentimientos. Yo puedo sentirme libre y no llevar sujetador y sintiendo que estoy rompiendo un canon, pero no por ello tengo que juzgar a una mujer que decide llevarlo porque le da vergüenza que se le marque el pezón. Porque ni conozco su situación, ni conozco lo que se le ha enseñado en casa o el bullying que se haya podido hacer en el colegio respecto a una chica que tenía el pecho más plano, más... Es que no sabemos. Y si algo tenemos que criticar al feminismo es que no vamos a ser mujeres perfectas. No todas vamos a tener los santos ovarios de levantar la axila y tener pelos y no sentir vergüenza. Yo no puedo, porque a mí el sistema me ha enseñado que si tengo pelos en la axila es menos estético. Y después de todas estas reflexiones me quedo con un pensamiento final que hace Roxane Gray al final de su charla, que dice, pero te digo una cosa, prefiero ser una mala feminista que no ser feminista en absoluto. The last line of my book, Bad Feminist, says, I would rather be a bad feminist than no feminist at all. Creo que todas estamos en este proceso, ¿no? de construcción, de entender que hay cosas que estábamos haciendo mal, que cosas que estamos haciendo bien, y creo que todo esto es un aprendizaje. Y hasta aquí la parte positiva del vídeo, en que poco a poco este aprendizaje se está produciendo. Yo me he quedado bastante desahogada, espero que os haya podido parecer interesante, espero que me llenéis los comentarios de buenas vibras, que me compartáis también algunos de vuestros referentes y nos veremos en un próximo vídeo. Adiós.